Hola, buenas tardes. Acá estamos nuevamente, Biblia abierta, unas flores, vamos preanunciando la cercanía de la primavera. Bueno, y vamos a seguir con el Deuteronomio en sus últimos días, ¿sí? Pasamos por un capítulo difícil, ¿no es cierto?, como fue el 28, con lo que realmente era las advertencias, las alertas del Señor con respecto a los castigos para quienes no sigan el plan que el Dios omnipotente les ofreció para ser un pueblo bendecido y ejemplo, ¿no? Terminamos así el día de ayer. Bueno, y ahora viene, después de eso que era necesario a los ojos del Señor y de Moisés, que era su vocero, sigue Moisés hablando y dando lo que el Señor le había dejado. Capítulo 30 de Deuteronomio. Cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, de manera que Moisés estaba tomando como realidad lo que el Señor había dicho, que si no obedecían, iban a ser dispersados. Pero cuando recibas todo esto, y si estás en otras naciones, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor, tu Dios, y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Qué maravilla de versículo el que habla de la restauración. Si Deuteronomio hubiera terminado en el capítulo 28, hubiera sido muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero ya en el 29 volvió a hablar de la renovación del pacto, y acá, después de la renovación del pacto, que el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna. Antes era para que te vaya bien, ahora es para que tengas fortuna. Que no es como la idea del shalom, ¿no? No es bienestar, paz, bienestar en un sentido material, sino en todo sentido. Esta fortuna es en todo sentido y se compadecerá de ti. La compasión de Dios viene después del arrepentimiento con la restauración. Volverás a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra en la que a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes. Esa frase la habíamos visto en esta misma traducción, ¿no? Unos versículos atrás, cuando en Reina Valera literalmente decía cuando hablaba de la circuncisión del corazón, ¿no? Entonces acá la idea es que Dios quitará todo lo pagano que hay en tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y persiguen. Y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy yo te ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en la cría de tus ganados y en las cosechas de sus campos. El Señor
se compadecerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados. Es tan claro que le está hablando a las generaciones siguientes de estos que están escuchando estas, a ver, hoy se me ocurre la palabra prevenciones. Todas esas maldiciones eran lo que le pasa al que se aleja del Señor, de su pueblo. Están hablando a ese pueblo que Dios formó, crió, cuidó y todas esas cosas que hemos venido diciendo. Entonces, ahora está dándole una nueva vuelta al pacto. Es el pacto después de la desobediencia. Si hubiera desobediencia, el Señor en el arrepentimiento volvería a relanzar el pacto. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley. Y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Me gustaría saber hebreo para ver cómo dice este libro de la ley. La palabra libro no me parece que fuera una palabra de cualquier nación de aquel tiempo, pero bueno, a nosotros nos ha llegado y también en otras traducciones dice también, era esta compilación de todos los rollos que yo he dejado, es exactamente lo mismo, era el libro de la ley que ellos tenían que seguir, como con todo tu corazón y con toda tu alma. Llegamos 30, capítulo 30, versículo 11. Vamos a encontrar una sorpresa acá. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. Qué maravilla. Eso, Dios diciéndole esto no es algo que tengas que renunciar a las características de tu humanidad. No es algo que esté superior a tus fuerzas ni fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Todo un recurso literario, ¿no? Como para afirmar ese tema de que lo que Dios te pide no es algo imposible de cumplir. No. Versículo 14, 30-14. No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. ¿Quién tomó este pasaje maravilloso? El apóstol Pablo en la carta a los romanos, creo que es el capítulo 10, en medio de esos 3 capítulos, 9, 10, 11, donde les habla al pueblo de Israel y le dice, ustedes han dejado que el mensaje de Dios llegue a los gentiles porque ustedes lo desecharon. Y acá les hace recordar la palabra del Deuteronomio, que seguramente era conocida por ellos, por lo menos la letra. Ahora el espíritu acá le está diciendo, no es nada imposible. La palabra está muy cerca de ti, la tienes en tu boca y en el corazón para que la obedezcas. Y esta frase tan hermosa, versículo 13, yo no sé si está en otras partes de la Biblia, pero no tengo acá cita. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Fui a mirar en Reina Valera 60, como dice este versículo, y está de una manera así como física. Dice, hoy te pongo entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, ¿no? Como si fuera, te paro frente a esas decisiones, ¿no? En la nueva versión internacional toma la expresión más directa, es decir, te doy a elegir. Si te pongo delante es para que elijas, ¿no? Estoy mostrando varias veces las pequeñas diferencias entre las traducciones. Las más modernas siempre tratan de que sea la forma de la
Primera comprensión, la más sencilla, la más fácil para entender. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. De manera que esto nos muestra cómo ya están ahí muy cerquita del momento en que habrá que cruzar el Jordán. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que van a poseer después de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y la tierra por testigo. Miren qué expresión grandiosa. Contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Hermoso este capítulo 30, ¿sí? Capítulo 31. De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo, ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. El Señor las arrasará como arrasó a Sihón y a Og, los reyes de los amorreos, junto con sus países. Cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Bueno, esto es uno de los versículos para ser subrayados, pero con respecto a eso de sacar un versículo, ¿no? Este versículo tiene todo el trasfondo del Deuteronomio, donde vez tras vez se habló de la fidelidad al Señor, único Dios a quien adorar, único Señor a quien poner primero en la vida, ¿sí? Y a partir de ello habría fortuna, prosperidad y que nunca el Señor los iba a abandonar ni desamparar. Llamó entonces Moisés a Josué, y ahora nos viene una parte de narración histórica. Llamó a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te abandonará, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Prácticamente tan parecido al versículo 6, ¿no? Solamente que ahí le había dicho, había cosas se refería a ellos, porque les dice, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten frente a esas naciones. Y después dice que el Señor los acompañará. Acá, 31:8, versículo para tener bien recordado, el Señor mismo marchará al frente de ti. Y eso es una figura porque el Señor no era ni un soldado ni el general del ejército, ni iba a marchar físicamente. Pero no es una figura porque realmente el Señor espiritualmente iba a marchar delante de ellos. Nunca había pensado este tema, ¿no? Si el Señor marchando es una figura o no. En un sentido lo es, en otro sentido por supuesto que no.
Acá viene un título que me llama la atención, dice la lectura de la ley. Moisés escribió esta ley, acá tenemos en forma narrativa, y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Luego les ordenó cada 7 años, en el año de la cancelación de deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habla de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de la ley. Acá me detengo porque acá, miren qué interesante la manera de seleccionar lo que en una palabra sería comprensión, ¿no? Pero lo que dice es que leerás, se me fue donde era que cada 7 años te presentes, leerás en voz alta primero. Y a todos los que, acá está. Entonces, primero lectura, escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Y los descendientes de ellos, los que todavía no habían nacido, esto estaba para adelante, para las generaciones, y los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán a temer al Señor tu Dios mientras viven en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Tenemos un pequeño acá instructivo acerca de lo que significa comprender. Leer, escuchar, prestarle atención, ¿sí? Aprender a temer. Hay un aprender ahí, que viene de la lectura, la escucha, mucho más que lectura, ¿no? Que eso de famoso de que entra por un oído y sale por el otro. Escucha, tomarla, aprender a temer al Señor. Eso quiere decir tomar en cuenta de quién estoy leyendo esto. No por obligación, no porque hay que hacerlo, no porque es interesante. Realmente tomar de quién viene esta palabra y de ahí obedecer. Y los descendientes van lo mismo, a seguir la misma, la oirán y aprenderán a temer. Y eso tiene que ver con la posesión de la tierra. Y la posesión de la tierra era la bendición más nítida, más real de lo que Dios les estaba dando. La tierra que Él había prometido desde el capítulo 12 del libro de Génesis. Seguimos, porque acá vienen otra vez otros planteos que tenemos, de este Moisés que no, creo que no lo sabemos realmente de qué manera se fueron compilando, ¿no es cierto? Los discursos de Moisés, la forma en que los repetía y la forma en que después nos apareció acá como armado el libro de Deuteronomio. El Señor le dijo a Moisés, volvemos a texto narrativo, ya se acerca el día de tu muerte, llama a Josué y preséntate con él en la tienda de reunión para que reciba mis órdenes. Fue así que Moisés y Josué se presentaron allí. Entonces el Señor se apareció a la entrada de la tienda de reunión
en una columna de nube. Vuelve otra vez esa escena que habíamos visto en el Sinaí, vuelve a aparecer otra vez ahí, en las puertas de la tierra prometida. Entonces el Señor se apareció y le dijo a Moisés: tú irás a descansar con tus antepasados y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños del territorio que van a entrar. Me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. El Señor ya sabía el contenido del libro de Josué, porque con el libro de Jueces, iba a decir que con Josué fue un tiempo de lucha, reparto de las tierras, comprobación de toda la bendición que el Señor le había puesto, se había dado, era un libro de esperanza, de confirmación. En Jueces, y el Señor ya lo sabía. Pero miren, el 31:17, cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré, ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán: ¿no es verdad que todos esos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Y eso es lo que pasaba en el libro de Jueces. Ese día yo ocultaré aún más mi rostro por haber cometido la maldad de irse tras otros dioses. Escriban, pues, este cántico y enséñenselo al pueblo para que lo cante y sirva también de testimonio contra ellos. Cuando yo conduzca a los israelitas a la tierra que juré darles a sus antepasados, tierra donde abunda la leche y la miel, comerán hasta saciarse y engordarán, y entonces se irán tras otros dioses y los adorarán, despreciándome y quebrantando mi pacto. Me da tanto dolor el ver cómo en los profetas, muchísimos años después, vuelve Dios a expresar su dolor por el abandono del pueblo. Pero acá dice: y cuando les sobrevenga muchos desastres y adversidades, este cántico servirá de testimonio contra ellos, porque sus descendientes lo recordarán y lo cantarán. Yo sé lo que mi pueblo piensa hacer, aún antes de introducirlo en el territorio que juré dar. Solo en el Señor solo hay verdad. Y Él les dice: yo sé lo que va a pasar. Entonces Moisés escribió este cántico, escribió en un libro todas las palabras de esta ley. Pero antes dice que escribió ese cántico aquel día y se lo enseñó a los israelitas. Y el Señor le dijo a Josué, ya está directamente dándole indicaciones a Josué: hijo de Nun, esta orden: esfuérzate y sé valiente, porque tú conducirás a los israelitas el territorio que juré darles, y yo mismo estaré contigo. Palabras que están tal cual en el primer capítulo del libro de Josué, pero eso ya dependía de él. Aquí tenemos la unión, ¿no es cierto?, entre el Deuteronomio, entre toda la caminata del desierto y la llegada a las puertas orientales de la tierra prometida. Allí vamos a encontrar la entrega de Moisés a Josué. Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Luego dio esta orden a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor: tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Allí permanecerá como testigo contra ustedes, los israelitas. Pues sé cuán tercos y rebeldes son. Vuelve la palabra tercos acá, Tercos más rebeldes, las dos.
Si fueron rebeldes contra el Señor mientras viví, si fueron rebeldes contra el Señor mientras viví con ustedes, ¿cuánto más lo serán después de mi muerte? Esto es lo que dijo Moisés. ¿Ah? Reúnan ante mí a todos los a todos los ancianos y los líderes de sus tribus, para que yo pueda comunicarles estas palabras y las escuchen claramente. Pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, porque sé que después de mi muerte se pervertirán y se apartarán del camino que les he mostrado. En días venideros les sobrevendrán calamidades, pues harán lo malo a los ojos del Señor, con sus detestables actos provocarán su ira. Y acá termina el capítulo. No, el capítulo 31 termina con lo que debiera ser el comienzo del 32, pero yo lo tengo como 31-30. Y este fue el cántico que recitó Moisés de principio a fin, en presencia de toda la asamblea de Israel. Qué bueno, qué interesante, pero tenemos unos minutos, así que vamos a empezar a leerlo porque es bien largo, tiene 43 versículos, ¿eh? Y son versículos largos, ¿no? Porque, por supuesto, está puesto como un cántico, como una poesía, y entonces no son versículos de 2 versos, sino normalmente son versículos de 4. Alguno que otro es un poquito más corto. Empezamos a leerlo y mañana volvemos desde el comienzo. Escuchen cielos y hablaré. Oye tierra las palabras de mi boca. Que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Actuaron contra él de manera corrupta. Para vergüenza de ellos, ya no son mis hijos, son una generación torcida y perversa. Acordémonos las palabras del capítulo anterior, que Dios les daba esto para que lo canten y se acuerdan. Esos tercos y rebeldes, así como Dios los llama. El Señor cuando daba bendiciones de la manera más amorosa que podemos reconocer, y cuando amenazaba con castigos, procuraba, no sé, zamarrearlos espiritualmente para que tomaran conciencia de lo que podía pasarles. Me gustó acá que dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel y no practica la injusticia. Él es recto y justo. Subrayé este versículo poniéndole Dios. ¿Sí? Es la definición más perfecta de Dios. Y así le pagan al Señor, pueblo tonto y necio. ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Recuerda los días de antaño, considera las épocas del remoto pasado. Pídele a tu Padre que te lo diga y a los ancianos que te lo expliquen. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es su herencia asignada. Qué lindo, no leímos nada más que 9 versículos de el canto, dice cántico, el cántico de Moisés, el que Dios le dio a Moisés, el último mimo a Moisés para que él pronunciara este cántico delante de todo el pueblo para que recordaran quién era Dios. Más que nada para que recordaran
quién era Dios. Bueno, nos vamos a quedar acá porque así mañana leemos el cántico completo y después la bendición nos queda ahí, no sé si vamos a poder terminar, la bendición de Moisés sobre cada una de las tribus de Israel. Página muy hermosa, interesante del libro de Deuteronomio. Muy bien, releamos la palabra, releamos lo que hay en este libro que muestra tanto el corazón de Dios y lo que Dios desea para su pueblo, los que ahora somos la iglesia cristiana, la iglesia que el Señor conoce, que le ha dado la salvación por medio de Jesucristo, conozca todo este Dios de amor y de justicia que ha querido siempre ordenar y enderezar a su pueblo. Muy bien, cerramos la palabra por el día de hoy y volveremos a encontrarnos. Que el Señor los bendiga.